Los 25 hombres más malos en la Biblia. Un hombre que entrega a una joven a los abusos de una turba de hombres malvados, uno que asesina a su propio hermano, otro que ordena la muerte de todos los bebés de su reino. No son historias de crímenes, o sí, pero no son modernas. Quizás sean las historias más clásicas que conocemos. Estos tres personajes pertenecen a la Biblia, un texto sagrado para la religión católica y varias vertientes cristianas. Dejemos a un lado las oraciones, parábolas y las anécdotas positivas que ya conocemos para adentrarnos en las historias oscuras y crueles de los personajes bíblicos más malvados. En este video te contaremos sus vidas e historias de acuerdo con la tradición de la Biblia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Caín. Empezamos con quizás una de las más populares historias de maldad, al menos una de las más antiguas. Hablamos de Caín, cuya historia se cuenta en el libro del Génesis. Durante la creación del hombre, Dios suspendió las leyes contra el incesto. Por eso era posible que Adán y Eva tuvieran dos hijos, una mujer y un hombre, que se unieran para seguir procreando. El problema es que Adán y Eva tuvieron dos varones, que no podían tener descendencia. Los llamaron Caín y Abel. Este último era particularmente devoto a Dios, a quien le ofrecía múltiples sacrificios, especialmente ovejas bastante grandes y con carne abundante. Caín, por su parte, también ofrecía muchos sacrificios a Dios, pero le gustaba mucho la carne, así que prefería dar frutas como ofrenda. Dios, como Caín, era particularmente carnívoro, así que disfrutaba mucho más las ofrendas de Abel, y se lo hacía saber. El agradecimiento y apoyo que recibía Abel no pasaba desapercibido para Caín, quien se llenó de celos e ira contra su hermano. Decidió tomar cartas en el asunto. Caín invitó a Abel a visitar juntos los campos de trigo. En medio de la siembra, sacó una espada y la clavó en la espalda de Abel, quien estaba desprevenido. Así Caín mató a su propio hermano, pero luego mintió ante Dios para no reconocer su crimen. Dios lo expulsó y lo castigó, condenándolo a vagar por el resto de su vida. Número 2. Joram de Judea. Joram fue el quinto rey de Judea y el séptimo de la casa de David, quien aparece en el segundo libro de Crónicas de la Biblia. Se estima que reinó entre los años 848 y 841 a.C. Era uno de los 7 hijos de Josafat, con quien Joram gobernó de forma conjunta durante un periodo. Sin embargo, al ver que su padre estaba mal de salud y probablemente no viviría mucho más tiempo, Joram se convenció de que debía actuar y consolidar su poder para asegurarse en el trono una vez que su padre muriera. Esta decisión nació de la ambición, pero no de la paranoia, y es que teniendo otros 6 hermanos, era de esperarse una disputa con la sucesión de su padre. Lo que no fue lógico fueron sus acciones posteriores. Joram estaba tan decidido a no tener competencia, que con una espada degolló a cada uno de sus hermanos menores. Luego se encargó de desmembrarlos a todos. Reinó por 8 años turbulentos, pues enfrentó diversas revueltas y desafíos a su autoridad. Murió a los 40 años, después de padecer una enfermedad en los intestinos. Número 3. Abimelech. Si Caín y Joram fueron malos, Abimelech definitivamente lo superó. Este personaje, que aparece en el libro de Jueces, también tenía aspiraciones reales. Abimelech estaba tan decidido a ser rey que también mató a sus hermanos, pero no mató a 6, sino a 70. Todos menos uno de sus hermanos, el más joven, quien sobrevivió porque estaba escondido. Después de la masacre, la propia población lo declaró rey, una decisión para nada sorprendente, al considerar que no quedaban herederos para disputar el trono. Número 4. El levita y el forastero. En el libro de Jueces se cuenta la que quizás es una de las peores y más crueles historias de la Biblia. De acuerdo con el relato, un levita viajaba desde Belén, junto a su concubina, pero se hizo de noche, así que buscaron la hospitalidad de los habitantes de un pueblo. Un anciano forastero ofreció su casa como refugio durante la noche. Era agradable, pero de repente el buen rato que pasaban los tres fue interrumpido por un grupo de hombres de la ciudad, depravados, quienes le pidieron al forastero que entregara al levita para abusar de él. El forastero intentó distraerlos ofreciendo a su propia hija y a la concubina del levita, pero los hombres insistieron. Finalmente, el propio levita lanzó a la calle a la concubina. Durante toda la noche abusaron de ella de forma violenta.
Por la mañana la dejaron ir y la joven regresó malherida y a gatas. Se desmayó en la puerta de la casa. El levita la vio al salir y le ordenó levantarse. La joven no respondía. Al verla inerte se la llevó, la cortó en 12 pedazos y mandó uno a cada una de las 12 tribus de Israel. Este envío fue un llamado a iniciar una guerra contra una de las tribus, la cual dirigía Benjamín. Esto inició una gran guerra, pues Benjamín se resistió a entregar a los culpables y casi aniquilan a toda su tribu por esta decisión. Número 5. Lot. Esta historia es un poco similar a la anterior. En el libro del Génesis, un pasaje plantea que Lot, sobrino de Abraham, recibió una visita de ángeles. En una situación parecida a la del levita y el forastero, un grupo de hombres de Sodoma llegaron a su puerta porque querían ultrajar a los visitantes. En lugar de entregar a los ángeles, Lot decidió ofrecer a sus 2 hijas, que eran vírgenes, para que la multitud se calmara. Pero los hombres de Sodoma tomaron la propuesta de Lot como un juicio y lo rodearon para atacarlo. Pero los ángeles lo salvaron, abrieron la puerta, lo encerraron y cegaron a todos los hombres. Luego le ordenaron a Lot abandonar su casa, llevarse a su esposa e hijas, pues los ángeles venían a advertirle que Dios había ordenado la destrucción de Sodoma y él debía irse antes de que ocurriera. Número 6. Herodes Antipas. La historia de Herodes Antipas se cuenta en el Evangelio de Lucas. Allí se narra que Antipas era un hombre débil y manipulable. Se dice que su hijastra Salomé lo manipuló con un baile. Encantado por la danza, Herodes Antipas le ofreció a su hijastra cumplir con cualquiera de sus deseos. Salomé, que había planeado todo con su madre, la reina Herodías, le pidió a Antipas la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y es que Herodías había tenido muchos problemas con el Bautista porque él denunciaba las transgresiones constantes de la reina. Siguiendo el deseo de Salomé, Antipas ordenó decapitar al Bautista y, tal como fue solicitado, entregó su cabeza en una bandeja. Eventualmente murió en el exilio después de planificar un complot contra el emperador romano Calígula. Número 7. Jefté. También en el libro de Jueces, la historia de Jefté transcurre en una época en que los judíos son vendidos como esclavos por filisteos y amonitas. Se dice que los judíos ya se habían hecho ambiciosos y Dios los estaba castigando por ello. Jefté era un gran luchador, así que otros judíos le pidieron liderar una batalla para rebelarse. Ambicioso también, Jefté les dijo que su intención era convertirse en rey. Los demás aceptaron, con la condición de que venciera a sus enemigos. Para asegurar su victoria, Jefté prometió a Dios que sacrificaría en el fuego a la primera criatura, animal o persona, que lo saludara al regresar de la lucha, a cambio de que le permitiera alcanzar el trono. Ganó la batalla y cuando llegó a casa, la primera persona que se cruzó con él fue su hija virgen. En lugar de emocionarse al verla, Jefté estaba enfocado en convertirse en rey. Poco tiempo le tomó quemar a su propia hija en una pira, todo con tal de alcanzar el poder que deseaba. Número 8. Herodes el Grande. El Evangelio de Mateo cuenta la historia del Herodes más famoso, Herodes el Grande, de quien se dice que mató a su propia familia y a muchos rabinos, pero no fue este su peor acto. Herodes fue un rey judío que reinó en Judea con apoyo de los romanos. Más allá de su gobierno, es recordado por una terrible masacre. Herodes se enteró de la noticia del nacimiento de Cristo después de que varios de sus agentes espiaran a los 3 reyes magos que entraron a Belén para visitar al que sería el Mesías, el nuevo rey. Para asegurar que su trono no fuera disputado y sin saber cuál era el niño, Herodes ordenó asesinar a todos los bebés nacidos en los últimos 2 años en el pueblo de Belén. Su decisión lo hizo responsable de una masacre particularmente cruel, de la que se salvó el Hijo de Dios. Número 9. Judas Iscariote. El traidor más famoso de la historia, Judas Iscariote, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero es relevante por el papel que cumplió en su historia. Como se narra en el Evangelio según Mateo, Judas Iscariote se ofreció a entregar a Jesucristo ante los sumos sacerdotes que lo buscaban a cambio de 30 piezas de plata. El rol de Judas Iscariote es paradójico. Por un lado, no hay duda de que es malvado traicionar al Mesías y entregarlo ante las autoridades, que después lo torturaron y crucificaron. Sin embargo, se puede argumentar que Iscariote solo estaba cumpliendo un rol predeterminado. Si no entregaba a Cristo, no habría crucifixión, y por lo tanto, Jesús no hubiese podido pagar por todos los pecados de los seres humanos, que es la base de la fe en el Nuevo Testamento de la Biblia. Número 10. Goliat. Este personaje del libro de Samuel era un gigante filisteo, quien se enfrentó al joven David, el futuro tercer rey del antiguo reino de Israel.
Para entonces el rey israelí era Saúl, quien junto a su población se enfrentaba contra los filisteos en combate. De acuerdo con la historia, 2 veces al día, por 40 días, Goliat confrontaba las filas judías y exigía luchar contra uno de los israelíes para decidir la guerra en combate individual. Saúl temía enfrentarse en nombre de su reino, así que David asumió el reto. Con solo una vara, una honda y 5 piedras de un arroyo, David se enfrentó al gigante afirmando que estaba respaldado y apoyado por Dios. Así David lanzó una roca al rostro de Goliat, quien cayó al suelo después del impacto. Entonces, David aprovechó la oportunidad para decapitar al filisteo. Luego llevó él mismo la cabeza de Goliat hasta Jerusalén. Número 11. El faraón de Egipto durante el Éxodo. En el libro del Éxodo, que narra la historia de Moisés y la liberación del pueblo hebreo, aparece este villano clásico de la Biblia, el faraón de Egipto, que se cree que fue Ramsés II. Se dice que el faraón tenía un corazón frío y se negó a cumplir con las órdenes de Dios de liberar a los hebreos de la esclavitud. Como respuesta a su soberbia, Dios envió las plagas a Egipto, afectando a la población hasta que el faraón cedió y liberó a los hebreos. Sin embargo, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército a perseguir a los judíos, liderados por Moisés. Es entonces cuando el profeta dividió el Mar Rojo para abrir paso a los hebreos y después salir. Las aguas volvieron a su sitio y ahogaron al ejército egipcio. Número 12. Nabucodonosor. En el libro de Daniel se nombra a Nabucodonosor, quien fue el rey de Babilonia durante el periodo que se narra en este libro. Daniel tenía la responsabilidad de interpretar los sueños del rey. De acuerdo con la Biblia, Nabucodonosor libró varias batallas e invadió Judea. En 2 ocasiones tomó el control de Jerusalén, destruyó el templo y llevó encarcelados a varios de sus residentes a Babilonia. El templo de Jerusalén era entonces considerado literalmente como la casa de Dios, así que su destrucción implicaba una destrucción de la propia religión. Número 13. Bera, rey de Sodoma. En el libro del Génesis, Bera es presentado como el rey de la ciudad pervertida de Sodoma. Curiosamente, no existe ninguna mención oficial ni evidencia de su existencia fuera del texto bíblico. Tampoco se han encontrado restos o evidencias de la ciudad de Sodoma. De acuerdo con el relato bíblico, Bera se une a otras ciudades cananeas para rebelarse contra el rey de Elam, llamado Kedorlaomer. Las fuerzas imperiales acaban con Sodoma, saquean la ciudad y toman rehenes cautivos. Eventualmente, Abraham rescata a la población y sus propiedades. Entonces aparece Bera, quien había escapado de la batalla ocultándose en un hoyo, y le dice a Abraham que se puede quedar con todas las riquezas si le devuelve a su gente. Pero Abraham afirma que no quiere tener ni siquiera una cuerda de Sodoma y le devuelve todas sus posesiones. Eventualmente Dios le revela a Abraham que destruirá Sodoma por ser un sitio de perversiones y pecado. Número 14. Esaú. Esaú es el primogénito de Isaac y hermano gemelo de Jacob, el patriarca de los israelíes, según se cuenta en el libro del Génesis. Al ser el primer hijo, Esaú tenía el derecho de nacimiento como sucesor de su padre, heredero de sus posesiones y líder espiritual de la familia. Pero su hermano Jacob, apoyado por su madre Rebeca, engañó al anciano Isaac y recibió la bendición que correspondía a su hermano. Así, Jacob no solo se convirtió en el heredero familiar, sino en el padre de Israel. Molesto, Esaú exigió a su padre eliminar la bendición que erróneamente ofreció a su hermano, pero era imposible. Esaú prometió matar a su hermano y por muchos años mantuvo rencor y deseos de venganza contra él, contraviniendo los valores de Dios. Número 15. Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, según se narra en los libros de Samuel. Era descendiente de la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus iniciales de Israel. Reinó por varias décadas, hasta que murió en una batalla. El problema de Saúl es que era un hombre soberbio y celoso, especialmente contra David, quien había sido ungido por el profeta Samuel, y era muy popular por haber vencido al gigante Goliat. Saúl intentó matar a David mientras estaba desprevenido tocando el arpa. David escapó y en su persecución, Saúl ordenó el asesinato de 85 sacerdotes. Número 16. Absalón. El tercero de los hijos de David, Absalón, aparece en el libro de Samuel. Se le describe como el hombre más hermoso del reino de Israel. De acuerdo con el relato, Absalón se rebela contra su padre y organiza un levantamiento para tratar de usurpar el trono. Falló en el intento y fue asesinado en plena lucha. Número 17. Menahem. En el segundo libro de Reyes se cuenta el reinado de 10 años de Menahem, el 16º rey de Israel.
recordado por ser un monarca cruel, opresor, brutal y violento contra sus enemigos. Después de una fallida rebelión en su contra en Tápsaco, Menahem destruyó toda la ciudad, mató a todos los habitantes e incluso ordenó arrancar los bebés de los vientres de las mujeres embarazadas. Número 18. Ahaz. Ahaz fue rey de Judea, cuya historia fue contada en el segundo libro de Reyes y en el libro de Isaías. En ambos se describe a Ahaz como un hombre entregado a la idolatría y la perversión, siguiendo creencias paganas y externas a Israel, pese a recibir el llamado de atención de profetas como Isaías y Oseas. Su idolatría llegó al punto de sacrificar a sus propios hijos a dioses paganos. Número 19. Amán. La maldad de este personaje es tal que se considera el arquetipo del mal. En el libro de Esther se cuenta la historia de este primer ministro persa, quien intentó ejecutar el primer exterminio de la historia. Amán era orgulloso y ambicioso y exigía que todos se arrodillaran ante él, pero un hombre judío llamado Mordecai se negó. Como venganza ante el desplante, Amán ordenó matar a todos los judíos en el imperio persa. Sin embargo, la reina Esther era judía, aunque Amán no lo sabía, y le contó al rey Ahasuero el plan de Amán, pidiendo piedad para su pueblo judío. El rey se enfureció al ver la osadía de Amán y ordenó su ejecución. Número 20. Pashur. En el libro de Jeremías se relatan las acciones de Pashur, quien era sacerdote jefe del templo. Pashur se enfureció porque Jeremías advirtió que vendrían juicios por la inequidad entre la población de la época. Así, el sacerdote ordenó la detención de Jeremías y un castigo corporal de 40 azotes. Luego lo puso en el cepo en la puerta alta de Benjamín, donde permaneció toda la noche. Número 21. Roboam. En el primer libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas, se dice que Roboam es el primer rey de Judea, después de su separación del antiguo reino de Israel. Roboam era hijo de Salomón y nieto de David. Según el relato bíblico, Roboam dirigió una guerra contra el reino de Israel, un enfrentamiento civil entre judíos. La narrativa indica que esta guerra entre ambos reinos hebreos se mantuvo por el reinado de 17 años. Número 22. Ahab. En el primer libro de Reyes se nombra a Ahab, el débil y ambicioso esposo de la infame reina Jezabel, quien adoraba dioses paganos. Ahab era rey de Israel, pero permitió la idolatría al dios extranjero Baal. Incluso aprobó la construcción de templos para su adoración, ignorando así la creencia en Dios. Permitió y en parte causó una persecución contra los profetas de Yahvé, y por ello Israel fue castigado con una fuerte sequía. Ahab además era ambicioso. Debido a esto, permitió el asesinato de Nabot, quien era el dueño de un viñedo que Ahab deseaba, para así tomarlo en su poder. Número 23. Joaquim. El 18º rey de Judea, Joaquim, fue un rey tirano, pecador y criminal. Se le presenta en el libro de Jeremías como un rey incestuoso, que mantenía relaciones indebidas con su madre, su nuera y su madrastra. También tenía el hábito de asesinar hombres y luego violar a sus esposas y apropiarse de sus bienes. Estas acciones del rey fueron reclamadas por el profeta Jeremías y el profeta Urijah, y el rey Joaquim ordenó ejecutar a este último. Joaquim fue rey de Judea durante los enfrentamientos con Nabucodonosor y murió durante el asedio a Jerusalén. Número 24. Coré. Este personaje aparece por primera vez en el libro del Éxodo, pero también es mencionado en el libro de Números. Coré era un hebreo que lideró una rebelión contra Moisés, junto a otros 249 conspiradores que quisieron derrocar al profeta de su rol como guía del pueblo hebreo. Dios los castigó a todos con fuego divino. Algunos judíos no estuvieron de acuerdo con esta sanción, y entonces Yahvé envió una peste y con ella castigó a 14.700 hombres. Número 25. Manasés. Considerado el peor de los reyes israelíes, Manasés fue rey de Judea después de la destrucción del reino de Israel del norte. Ascendió al trono con solo 12 años y reinó durante 55 años. Su historia se narra entre el segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Manasés instituyó la adoración politeísta y pagana en Judea y eliminó muchas de las reformas implementadas por su padre, el rey Ezequías, quien intentó mejorar las costumbres del reino. Las costumbres permitidas e impulsadas por Manasés incluyeron evocación de muertos y sacrificios humanos, para ser más concretos, de niños. Esto causó muchas protestas de los profetas. Con el tiempo, Manasés pidió perdón a Dios después de haber sido capturado por los asirios, quienes lo encerraron y torturaron durante su cautiverio.
La Biblia es un texto religioso, pero también un compendio de historias interesantes y personajes históricos. No hay duda de que, más allá de las creencias individuales y sus lecciones, este libro tiene un valor cultural y tradicional para la humanidad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 25 hombres más malos que aparecen en la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.